tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar la clase del día de hoy que corresponde al surgimiento de la vida. Recordarles que ya estamos en Historia Universal, así que todos los temas que vamos a ver lo que queda del año son sobre Historia Universal. Bien, vamos a empezar la clase haciendo lo que siempre hacemos. ¿Qué hacemos? Rezamos. Bien. Le damos las gracias a Diosito, le damos las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, y le pedimos cosas. ¿Qué cosas se le pide? Y las cosas que son importantes, ¿no? Cuida a nuestros papitos, que cuida a nuestra familia, que nos cuida a nosotros, que nos dé siempre algo de comer y que ponga un plato de comida en las mesas de aquellas personas que no tienen ni para comer, ¿no? Bien, vamos a ver el surgimiento de la vida, ¿no? Los seres vivos que pueblan la Tierra son producto de un largo proceso de evolución que duró millones de años. Todas las formas de vida que existen en la actualidad, desde los organismos unicelulares hasta las especies animales, son consecuencias de dicho proceso, ¿no? La vida es rarísimo porque la vida parece que fuera algo raro en el universo. ¿Estamos solos? ¿Hay otros lugares donde hay vida? ¿Hay otros lugares donde hay vida inteligente? Hay un teorema, el teorema de Fermi, no sé si han oído hablar de él, que dice que si es verdad, hay dos posibilidades, que estemos solos o que no lo estemos. Las dos dan miedo, ¿no es así? Las dos posibilidades dan miedo. Si no estamos solos, si no estamos solos en todo el universo, ¿no? Que son el universo observable, miles de millones de galaxias, ¿no? Si no estamos solos, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Cómo son? ¿Por qué no se contactan con nosotros? Y si estamos solos, en todo el universo también da miedo, ¿no? ¿No hay otro lugar donde hay vida? Las dos posibilidades son aterradoras, ¿no? Pero la más aterradora es en la cual si no estamos solos, si hay otras personas, si hay otros seres inteligentes en el universo, ¿no? ¿Por qué no nos han contactado? Entonces la paradoja de Fermi eso es lo que hace, ¿no? Desglosa cada una de las posibilidades en el sentido de que si hubiesen otras formas de vida, y cuál sería el impacto para la propia. Entonces se han destruido, llega un momento en el cual las civilizaciones inteligentes, por el mismo hecho de estar luchando entre sí para poder sobrevivir, se terminan autodestruyendo. Ese es uno de los límites de la vida, ¿no? Entonces es bien interesante, búsquenla, la paradoja de Fermi, porque es bien interesante de analizar o de entender. Entonces, la vida es algo raro en el universo, parecería que sí. Todos los lugares donde hemos mirado no hemos encontrado vida, en ningún lugar en el cual hayamos mirado. Y hay telescopios en el espacio mirando hacia el universo y hacia el infinito. Y todos los lugares donde hemos mirado no hemos encontrado nada. También es distinto, es difícil de poder observar la vida, ¿no? ¿Cómo se observaría la vida? Naves intergalácticas. Esos son películas de ciencia ficción. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Dónde están? Bien, todo eso es ciencia ficción. A los que les gusten las películas de ciencia ficción, estos temas, ¿no? Les debe abrir la cabeza. Bien, entonces, pero no tan solo va en cuestiones lógicas, sino también en cuestiones de la física misma. No sé si habrán visto lo de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que va en contraposición a la propia existencia de la vida. La consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. No lo voy a poner a explicar en el video porque ni siquiera estamos en clase, pero no me entienden ni en clase, ahora me van a entender así en video, ¿no? Entonces, busquen también a los que les interesa la física, la segunda ley de la termodinámica y por qué esta ley no es posible la existencia de la vida. Pero a pesar de eso, nosotros estamos vivos, existimos o no existimos. Somos una simulación de computadora, eso también es otra posibilidad.
pero para eso es más fácil de responder. Todas son preguntas que habría que ir, ¿no?, entendiéndolas, discutiéndolas. Este tema es un tema bonito como para poderlas discutir. Lástima que no estemos en la escuela y no podamos hacerla, pero es un sistema, tema bien interesante para entender. Bien, el universo más o menos 12.000 millones, el universo observable, el Big Bang. Todos hemos escuchado de la teoría del Big Bang. Boom, ¿no? El inicio de todo, toda la materia estaban concentrados en un pequeño lugar del espacio, ni siquiera del espacio, ¿no? Porque el nacimiento del Big Bang es el nacimiento del espacio. El nacimiento del Big Bang, el inicio del Big Bang es el inicio inclusive del tiempo. El tiempo aparece con el Big Bang, igual que el espacio. Entonces, ¿cuándo sucedió? 12.000 millones de años. Y el planeta Tierra, poquito, miren, el planeta Tierra tiene 4.600 millones de años. En comparación con la edad del universo, ¿no?, ni la mitad, ¿no?, la tercera parte del tiempo del universo ha existido la Tierra. Y las otras 2/3 partes, ¿qué había? ¿No? Entonces, todo es interesante para discutir, analizar, ¿no? Lean porque hay un montón de lugares donde pueden encontrar información al respecto. Lo que les estoy diciendo, ¿no? La paradoja de Fermi, la segunda ley de la termodinámica para los que les guste la matemática, la física, ¿no? Entonces, ¿cómo no es posible? ¿Cómo la propia existencia de la vida contradice una ley física? ¿No? Está bueno eso para plantearnos, ¿no?, desde un inicio, un disparador, ¿no? ¿Cómo es posible que exista la vida entonces? Bien, ¿no? Es unas paradojas. ¿Cómo aparece la vida? ¿Dónde aparece? ¿Dónde se demuestra que hay vida? ¿Dónde hay agua? ¿Por qué? Porque el agua permite mezclar elementos. Entonces, por eso es que cuando los científicos buscan planetas con vida, buscan primero en sistemas solares que tengan planetas como el nuestro, es decir, rocosos, que se encuentren a una distancia la que tiene el planeta Tierra del Sol, en donde el agua puede estar en condición líquida. ¿Por qué condición líquida? Porque el agua es la que permite la combinación de los elementos. Entonces se busca agua. Si tiene agua es posible que tenga vida. Y si está en el lugar, habitable del sistema que tenga este sol, ¿no?, también hay posibilidades de que tenga vida. Entonces son varios factores, pero no hemos encontrado nada. Donde han mirado los telescopios, aún no han encontrado nada. Hasta ahora somos los únicos. Y como le dije, cualquiera de las dos posibilidades asustan, ¿no? En un universo infinito y eterno, que solamente existamos nosotros, da miedo. Y si no es así, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están esperando? ¿Por qué no nos hacen contacto? ¿No? Bien. Posiciones sobre el origen de la vida. Hay dos posturas sobre el origen de la vida. El primero, todo lo existente fue creado por una voluntad divina. En tal sentido, esta posición reconoce la existencia inicial de una entidad superior e inteligente que diseñó el universo, Dios, ¿no? Eso conmigo no se encargan, eso se lo ven con el profesor Félix en el área de religión. La fe es una cuestión que está aparte de una cuestión científica. Conmigo ven lo que es el aspecto científico, la otra postura, pero igual tenemos que entender que hay dos posturas. Una en la que dice que Dios lo creó todo. Dios creó los cielos, la tierra, no están en contraposición, no son como distintas, no son como enfrentadas, ¿ah? Pueden tener inclusive, si entendemos la del Big Bang como la del origen de la vida, porque la otra, vamos a ver la otra. La primera es la de una inteligencia superior que crea, inclusive la de la simulación, ¿no? La de la simulación, ¿no? La simulación también es la creación mediante un programa de software, ¿no?, que se ha creado en el universo y nosotros somos parte de él, que actuamos con relación a lo que ese software dice, ¿no? Entonces eso también es una inteligencia superior.
¿no? Pero esa es un poco más controversial, más. La otra es más universal, ¿no? Que hay un Dios bueno, que está en el cielo, que te quiere y que ha creado todo el mundo para ti. Entonces eso también es controversial, ¿no? Si uno la ve así. No estoy haciendo como... Bien, no quiero entrar en el área del profesor Félix. El área del profesor Félix, él ve el área de la religión. Con él van a tratar de entender el propósito de la creación. ¿Para qué hemos sido creados? ¿No? Entonces, en ese sentido hay un propósito. En el otro no. Conmigo no hay propósitos. Uno mismo lo va creando, porque es ciencia. ¿Qué es lo que dice el otro? La vida surgió a partir de un proceso físico-químico. Esta teoría científica explica que los compuestos presentes en el océano, hidrógeno, metano y amoníaco, reaccionaron entre sí debido a la energía de la radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera y la actividad de los volcanes, dando así origen a los primeros seres vivos. Esta teoría es la teoría que denominamos teoría científica. Y entonces, lo que tenemos que entender es, para entender esta segunda postura, es cómo funciona la ciencia. Que ustedes ya lo saben, ¿no? La ciencia tiene un método. Ese método se llama método científico, ¿no? Está desde la hipótesis hasta la divulgación de las conclusiones, ¿no? La ciencia tiene un método, ese método se llama método científico. Entonces, si algo reúne las características del método científico, está dentro de lo que se llamaría ciencia. Bien, entonces estamos dentro del campo de la ciencia. La otra posibilidad es estar dentro del campo de lo teológico, dentro de los religiosos. La explicación de la vida tiene dos respuestas. Una que es la explicación que hace la teología, que hace la religión, y la otra es la explicación que hace la ciencia. Pero como le digo, si las analizamos ¿no? en mayor profundidad, inclusive podría haber paralelismos o coincidencias entre una y la otra. Por ejemplo, la del Big Bang, que es este momento en el cual a partir que es un evento determinado explota, por eso se llama Big Bang, gran explosión. ¿Cómo es posible? ¿Quién hace esa explosión? ¿No? ¿Cómo es posible que explote? Entonces, la respuesta de la religión a la teoría del Big Bang es que es cierto, el Big Bang existió, pero esa explosión la hizo Dios. Entonces, como le digo, también hay posibilidades de que una y otra también respondan a lo mismo desde un mismo punto de partida. Bien, pero como les digo, son dos respuestas que van a correr paralelas, porque cada una tiene implicancias distintas. La de la teología tiene implicancias teológicas y la de la ciencia tiene implicancias científicas. ¿No? Las implicancias religiosas. ¿Cuáles son las implicancias religiosas? Que me tengo que comportar de una determinada manera, que el mundo es de una determinada manera, que las personas son de una determinada manera. Todo tiene que ver con el origen. Y en lo científico también, ¿no? Que nada tiene sentido. En la otra, que todo tiene sentido, ¿no? Hay dos explicaciones. Ustedes, como son teorías, ¿no? Bueno, lo de la fe tiene un halo de una pretensión de verdad. Entonces también hay que analizarla desde ahí, ¿no? La verdad ahora igual es discutida, no vamos a entrar a eso. Lo que quiero es que entienda, es bien difícil esta clase, chicos, ¿no? Porque entramos en creencias personales, lo que le enseñamos en la escuela, religión. No quiero entrar en contraposición a lo que les enseña, lo que les enseñamos, pero tengo que darles todos los recursos, todo lo que se da sobre este aspecto. La vida en la tierra. Acá es más fácil. Este es más fácil, ¿no? ¿Por qué es más fácil? Porque no es muy controversial. ¿No? ¿En qué sentido controversial? En el otro sentido, la gente se mataba a través de la historia por la ciencia o la fe. ¿Cuál es la verdadera? Hay que ver el sentido de verdad. Pero es un tema en el que no nos vamos a meter. Nos vamos a meter solamente a investigar el tema científico al que yo les doy. Con el profesor Félix van a ver las cuestiones religiosas.
Nuestro planeta se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Al inicio no existía vida en ella, pues las condiciones climáticas y geológicas eran muy extremas y fluctuantes. El planeta recién estaba en formación, inclusive la Luna. La Luna se piensa que es un planeta que choca contra la Tierra, se desintegra y a partir de todos los escombros se construye la Luna que conocemos en la actualidad. La cuarta parte del tamaño de la Tierra es el tamaño de la Luna. No hay ninguna otra luna dentro del sistema solar que tenga estas características, que corresponda a la cuarta parte del tamaño del planeta al cual orbitan. No hay ninguna otra luna. Muchos planetas tienen lunas, casi todos, no menos los interiores. Pero el asunto es que en relación al tamaño del planeta al que orbitan, solamente la Luna tiene un tamaño tan grande. Nuestra Luna, ¿no? Entonces, al inicio la actividad geológica, los volcanes, todo estaba en inicio. Entonces, la actividad volcánica, lo geológico, todo era muy extremo. No había posibilidad de haber vida. No obstante, hace aproximadamente 3.600 millones, mil millones de años más pasaron, ¿no? Las cantidades son enormes para comprenderlas. Pasaron 1.000 millones de años más, esta situación cambió y permitió la aparición de los primeros seres vivos. ¿En dónde? En el mar. ¿Por qué en el mar? Les vuelvo a repetir, porque en el mar es más fácil que los elementos se combinen. Estos organismos eran bacterias y hongos compuestos por una célula, es decir, organismos unicelulares. ¿Cuál es el organismo más exitoso del planeta Tierra? ¿Los hombres? ¿Los dinosaurios? ¿Cuál? Ellos, los organismos unicelulares. ¿Por qué si son tan pequeños? Miren la cantidad de tiempo que tienen existiendo. Miren, 3.600 millones de años. Parece que había seres unicelulares de una sola célula. La cantidad de tiempo que tienen existiendo en este planeta. Y a partir de ahí, toda la vida evolucionó. ¿Qué es la evolución? Es eso, un pasaje de un grado hacia otro, no por el hecho de que sea mejor, porque muchos, como les vuelvo a repetir, la mayoría, el 90% de las especies que han habido en este planeta se han extinguido, ¿no? Entonces, todas se han extinguido, menos estas de aquí. Entonces, si hablamos en términos evolutivos, ellos son los más exitosos, porque siguen estando hasta el día de hoy los organismos unicelulares. Pero nosotros hemos podido salir del planeta Tierra. Esa también es una ventaja que ningún otro organismo lo ha hecho. Los organismos unicelulares adquieren nutrientes. ¿De dónde adquieren los nutrientes? Los nutrientes lo adquieren del ambiente en donde están. ¿En dónde se encuentran? En el mar. La combinación de dióxido de carbono con otros elementos del ambiente, lo cual producía en su interior un proceso químico que despedía oxígeno a la atmósfera. Así es como se va llenando el planeta de oxígeno. Es un elemento pesado, que es un elemento que se inflama, pero es un elemento esencial para la vida de nosotros. Este proceso posibilitó la evolución de organismos cada vez más complejos. Así aparecieron los seres multicelulares, es decir, compuestos por varias células. La evolución es eso, un paso de un lugar hacia el otro. No significa que sea mejor, significa que es distinto. ¿Por qué lo hace? Para sobrevivir. Ahora, ¿cómo se da la evolución? Así empieza la vida, de organismos unicelulares a organismos multicelulares. La evolución, pero recién hace 700 millones de años, nada. Si lo vemos aquí, está también en el otro lado, vamos a encontrar un cuadrito en donde hablamos sobre los tiempos geológicos o los tiempos que se manejan acá. Todo esto está en el precámbrico y todo lo que va a suceder después está en el farenozoico. Hay eones, hay eras y hay periodos. Eón solamente vamos a encontrar dos. Los eones son el precámbrico y el farenozoico. Estos, desde el 4.600 hasta el 700 millones de años, todo este momento en el que están los organismos unicelulares prosperando en todos los ambientes de la Tierra donde es posible que haya vida, vamos a encontrar
que este ambiente se va a llamar el precámbrico. Y después, todo lo que va a suceder, el león al cual va a corresponder va a ser el Farenozoico. Entonces, estamos en el Farenozoico. ¿En qué lugar del Farenozoico? De la era, tenemos que ir, del león, tenemos que irnos hacia la era. Hace unos 700 millones de años aproximadamente, los organismos multicelulares se reprodujeron con mayor rapidez y proliferaron por todo el planeta. Los mares se poblaron de algas, moluscos, estrellas de mar y peces primitivos, mientras que en la tierra firme aparecieron las primeras plantas. Miren, las plantas también es algo nuevo en tierra firme, porque conocemos las plantas acuáticas, que podrían ser las algas o el fitoplancton, ¿no? El zooplancton son animalitos que viven en el mar. El fito es de los que corresponden a las plantas. Entonces, en la Tierra, 700 millones de años. Ayer, nada, hace poquito. En tiempo del planeta Tierra, no es nada. Esto produjo en que el mar se convirtiera un medio altamente competitivo, por lo cual algunas especies tuvieron que buscar alimentos en la superficie terrestre. Así van a aparecer, entonces, el mar se llena de distintas especies que están compitiendo por alimento. ¿Dónde no habían especies? En la tierra. ¿Y qué van a hacer? Algunos organismos van a empezar a salir del mar. ¿Cuáles van a ser estos organismos? Lo han visto ustedes en biología, ¿no? Los anfibios, que pueden vivir tanto en el mar como en la tierra, van a ser los primeros en salir. Especie que se adaptó a las condiciones de vida que ofrecía tanto el agua como la tierra. Esa es la particularidad de los anfibios. Pueden vivir bien tanto en el agua como en la tierra. Son los primeros en salir del mar y la primera especie de la evolución fuera del mar. Después de los anfibios que permanecieron en tierra se van a convertir en ¿qué cosa? En reptiles. Van a ser la segunda especie. Los reptiles que se adaptaron al medio en el cual se encontraban a través de la modificación de sus cuerpos. El cuerpo se va adaptando mediante generaciones. Es un paso lento. La evolución es que se produce de un momento a otro, como en la película X-Men, sino que se va dando a través de muchos cientos, milenios, ¿no? O inclusive millones de años. No es que, como les vuelvo a repetir, no es que sea mejor, sino es que se adapta mejor al entorno en el cual se va a encontrar. Aparecieron algunos reptiles voladores. ¿Quiénes van a ser estos reptiles voladores? Sí. Con el tiempo, estos animales desarrollaron plumas y como sus huesos se hicieron más ligeros, pudieron volar con mayor facilidad. Fue el origen de las aves. Las aves siguen la trayectoria del reptil, pero no tan solo las aves. Del reptil, ¿quiénes van a seguir? Otros reptiles se van a adaptar a medios terrestres cubriéndose de pelos y desarrollando glándulas mamarias para alimentar a sus crías, ¿no? De mamas, mamíferos. Lo han visto, ustedes ya lo saben. ¿Cómo aparecen los mamíferos? A partir de el reptil que se adapta al medio en el cual se encuentra. Se va a convertir en un mamífero, que es el animal que tiene mamas. Millones de años después, algunos mamíferos evolucionaron hasta convertirse en primos, ¿no? Primates, es decir, en animales de 5 dedos en cada pie y en cada mano. La evolución es así, se va dando poco a poco. Pero todo esto va a suceder en el eón que vamos a llamar Farenozoico. Lo inicio de la actividad geológica y volcánica está en el precámbrico. Ahora, después, esto es la evolución de la vida. Así se va a dar la evolución de la vida que vamos a llegar hasta nosotros. La siguiente clase tendríamos que ver lo que son las evoluciones de los homos, de los tipos de homos que existen. ¿Qué son los homos? Los que son hombres, no confundan la expresión.
¿no? Homos, todo lo que son hombres o tipos de homínidos. No hombres particular, nosotros somos un tipo de homínido, no somos Homo sapiens sapiens. Hay distintos tipos de homínidos. Han habido desde desde el Ardipithecus, que es el más antiguo de todos, el más remoto, que se tiene hasta ahora conocimiento. Puede que se descubra después otro más. Desde el Ardipithecus hasta el Homo sapiens sapiens, todos son distintos tipos de homínidos. No nacemos, no nacemos, hemos evolucionado a partir de un mismo de una misma rama. Entonces se van evolucionando en distintas ramas. Todos han sido eliminados. Todos son nuestros parientes, pero todos nuestros parientes es como si toda nuestra familia hubiese sido extinguida. Entonces solamente quedamos nosotros, y los más cercanos son los chimpancés y los bonobos, ¿no? Que son monos prácticamente. No es que descendamos de ahí, sino que venimos de las mismas ramas. Esto es lo que necesito que entiendan, chicos. Esto es la evolución de la vida. Como les digo, vamos a completarlo con el tema de la siguiente clase. Ahora vemos el tema de la evolución de las eras geológicas, de lo que aparece en el cuadrito que está en el otro lado que les estoy enviando, de los eón, era y periodo, ¿no? Entonces, los científicos han dividido la historia de la Tierra en eras geológicas para facilitar su estudio. Eras, acá estamos en eras, en el otro estábamos en eones. Eras, para facilitar su estudio, cada era muestra hechos distintivos en la modificación de la corteza terrestre y la evolución de los seres vivos. Las eras están agrupadas en dos grandes tiempos geológicos o eones, los que les acabo de describir. Primero, el precámbrico. Tuvo una duración de casi 4.000 millones de años. Se caracterizó por la intensa actividad volcánica, la formación de montañas, la configuración de la atmósfera y la aparición de los primeros seres vivos unicelulares. Todo esto sucede, lo que les expliqué en el inicio, todo esto sucede en lo que va a aparecer en el primer eón, en el precámbrico. Después viene el farenozoico. Todas las eras y todos los periodos están dentro del farenozoico. El farenozoico se inició hace unos 700 millones de años. ¿Con qué? Con la aparición de los primeros organismos multicelulares. Cada las dos eras tienen un momento en el cual va a ser su punto de partida. En el caso del precámbrico, la aparición del planeta Tierra, ¿no? Con eso empieza el farenozoico, los seres multicelulares, que va a cambiar la fisonomía, el relieve terrestre, va a cambiar la historia de la Tierra. Entonces el farenozoico es la siguiente era, en la cual nos encontramos ahora. Con la aparición de los primeros organismos multicelulares. Se caracteriza por el desarrollo de ¿qué? De la diversidad biológica de nosotros, de todas las especies animales en la Tierra. En este eón, pero al mismo tiempo este eón está dividido en eras geológicas. ¿Cuáles son estas eras? Son tres, solamente son tres, no es tan difícil, chicos, de recordar, ¿eh? Son paleozoica, mesozoicas y cenozoica, y cada uno tiene diferentes periodos. Entonces estamos viendo 2 eones, 3 eras, y cada una subdivididas en periodos. Los 2 eones, precámbrico y farenozoico. Dentro del precámbrico no hay eras, y dentro del farenozoico encontramos 3 eras. Son paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, ¿no? Entonces vamos a ver una por una y cuál es su característica principal. Paleozoica era la era de la expansión de los seres multicelulares y la formación de las principales familias de animales: peces, anfibios, reptiles. También se desarrollaron las primeras plantas terrestres. Entonces, primero la paleozoica. Quiero que lo veamos con el cuadrito que les he hecho acá al costado, ¿no? Entonces también le podemos llamar, lo que les coloca ahí en el libro es, la paleozoica le llama primaria, la mesozoica le llama secundaria y la cenozoica le llama terciaria. En la paleozoica, ¿no? La formación de depósitos de petróleo, gas mineral, gas natural, carbón, la expansión de los seres multicelulares y la formación de las primeras familias de los animales.
También el desarrollo de las primeras plantas. ¿Cuántos periodos hay en esta era? En la paleozoica o la primaria. Está el pérmico, el carbonífero, el devónico, el silúrico, el ordovícico y el cámbrico, ¿no? Entonces, todos estos son los periodos que vamos a encontrar dentro de esta era, dentro de este eón farenozoico. Era primario paleozoica. ¿Y cuáles son los periodos? Desde el pérmico, carbonífero, el devónico, silúrico, ordovícico y cámbrico. Son los momentos. ¿Y qué está pasando? La formación del relieve terrestre. Después va a venir la segunda, que es la mesozoica, o que también la vamos a denominar primaria. ¿Cuáles son? Solamente hay tres periodos: el Cretácico, el Jurásico y el Triásico. Ahí que vamos a encontrar, ¿no?, a los dinosaurios, el Jurásico. Por eso es más fácil. Y también son tres. Esta es más facilita. La segunda, la mesozoica, la secundaria, ¿no? Cretácico, Jurásico y Triásico. Y está en la formación de los grandes depósitos calizos, el cernimiento de una vegetación, crecimiento, perdón, de una vegetación abundante y el desarrollo de los grandes animales, ¿no? Nunca en la historia ha existido estos animales terrestres con estos tamaños enormes, ¿no? Hemos visto o sabemos por la televisión, por la película, por lo que quizás alguno haya ido al cementerio de historia natural, el tamaño que tenían los dinosaurios. Eran enormes en comparación con un ser humano. Y después, en el momento en que nos encontramos ahora, que es el Cenozoico, que se va a llamar la era, está dividido en dos momentos, en la terciaria y en la cuaternaria. En la terciaria vamos a encontrar el Plioceno, el Mioceno, el Oligoceno, el Eoceno y el Paleoceno. ¿Qué pasa en la Cenozoica terciaria? Formación de el relieve, ¿no? Se forman las grandes cadenas montañosas, como cuáles: los Alpes, los Andes, el Himalaya y otras cadenas montañosas, y el dominio de los mamíferos. ¿Cómo pasa del Mesozoico al Triásico? Miren la cantidad de años. No sé si se logra ver desde ahí. Acá se los puse, si se logra ver, ¿no? Por ejemplo, el precámbrico está entre 4600 y el 700, y el farenozoico está entre el 700 y la actualidad. Al mismo tiempo, el paleozoico, la era primaria, está entre los 700 y los 200 millones, que era las primeras plantas, las primeras familias, las que acabamos de ver aquí, ¿no? La paleozoica nos dice la era de la expansión de los seres multicelulares, la formación de las principales familias de animales y también el desarrollo de las plantas terrestres. Todo esto pasa en el Paleozoico, ¿no? Después va a venir una catástrofe. ¿Qué catástrofe? No se sabe. Es más segura entender la segunda catástrofe, la del paso del Mesozoico al Cenozoico. Todos sabemos que fue por qué se extinguieron los dinosaurios: por este meteorito que cayó en la península del Yucatán, ¿no? Parece que extinguió toda la vida terrestre, pero hubo otra importante hace 200 millones de años donde sucedió otra hubieron varias extinciones masivas. Si no me equivoco, son 5 o 6 extinciones masivas. Esta fue terrible, fue peor inclusive que esta de aquí, que la del paso del Mesozoico al Cenozoico. Entonces, Mesozoico, en esta etapa el clima se hizo más benigno, favoreció el crecimiento de una vegetación abundante. Esto va a permitir el desarrollo de los grandes animales como los dinosaurios y la aparición de las nuevas especies como las aves y mamíferos. Esta era terminó con una gran catástrofe, que se extinguieron los grandes dinosaurios, ¿no? Los grandes reptiles también. Entonces la Mesozoica va a terminar con este asteroide que cae hace ¿cuánto? 60 millones de años. Entonces, entre los 60, hace 60 millones de años y 200 millones de años, se va a encontrar la segunda era, que era la Mesozoica o secundaria, y tenía al mismo tiempo tres periodos: el Jurásico, el Cretácico, el Jurásico y el Triásico. Y la primera, ¿no?, la que nos encontramos ahora, que es la Cenozoica. La Cenozoica va a durar entre los 60 millones de años y la actualidad, y al mismo tiempo va a estar dividido en dos momentos.
que va a estar entre 60 millones de años y 2 millones de años, en donde es el relieve terrestre. Lo principal es el relieve terrestre, y como se extinguieron los grandes animales terrestres, van a dar pasos a los mamíferos. Los mamíferos van a ocupar el lugar predominante que tenían durante durante la era mesozoica. Tenían los grandes animales terrestres, los dinosaurios. En la Cenozoica vamos a encontrar que los grandes triunfadores de este momento van a ser nosotros, nuestros descendientes. Compartimos la especie con ellos, los mamíferos. Pero también se divide en dos, terciaria y cuaternaria, ¿no? En la cuaternaria solamente vamos a encontrar dos periodos, ¿no? El Holoceno y el Pleistoceno. Lo vamos a ver también en los tipos de animales que vamos a encontrar en cada una de nuestras eras. La Cenozoica. En esta era, que dura hasta la actualidad, se configuró el relieve actual del mundo. Además, los mamíferos se convirtieron en la especie animal predominante en el planeta. En la última fase de esta era, o periodo cuaternario, predominó un frío intenso producto de las glaciaciones, periodo de fuerte descenso de temperatura. Durante esta época aparecieron las primeras especies humanas, ¿no? En el Pleistoceno es que vamos a encontrar la mayor parte de las especies humanas, que las vamos a ver, como les he dicho, desde todos los tipos de homos, los homínidos. Vamos a encontrarlos aquí, inclusive antes, 5 millones de años, pero van a estar reinando sobre todo en el Pleistoceno. Y el Holoceno es el cambio de clima. El clima se estabiliza, es el clima actual que tenemos nosotros ahora, ese es el Holoceno. Esa es la diferencia entre el Holoceno y el Pleistoceno. Todos hemos visto la película La Era del Hielo, ¿no? Entonces es la transición. La película está en la transición del paso del Pleistoceno al Holoceno, en periodos, en estos periodos que está dentro de la era cuaternaria, de la era cenozoica, del león farenozoico, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder. Esta es la clase del día de hoy. No es muy compleja, solamente hay que entender los distintos periodos y lo que está sucediendo en cada una de ellas. Aparte del material de estudio, tienen que hacerme unas actividades que les estoy dejando. Por favor, estoy revisando las tareas, espero que la hagan bien. Les mando un saludo afectuoso, chicos. Estoy pensando en ustedes. Y nada, chau, nos vemos. Y estoy haciéndole también videos sobre economía. Quiero acompañarlos un poquito más en lo que va a corresponder a la clase de economía. Ya, tengan un buen día, chicos. Nos vemos. Chau.